Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y que además, me toca muy de cerca a mí. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un pedacito de mi vida, en una relación que ha sido muy importante y significativa para mí, y vamos a hablar de cómo esa persona, en particular, me ha apoyado incondicionalmente incluso cuando me he equivocado. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem. No se preocupen, no voy a entrar en detalles personales profundos que no me siento cómoda compartiendo, pero sí quiero abrirme un poquito y contarles sobre su apoyo, su cariño y su comprensión en momentos cruciales de mi carrera y de mi vida personal. Todos cometemos errores, ¿verdad? Nadie es perfecto y yo, por supuesto, no soy la excepción. Y es precisamente en esos momentos de tropiezo, de confusión y de dudas, cuando el apoyo de las personas que nos quieren se vuelve invaluable. Kerem ha sido esa persona para mí, un pilar fundamental en mi camino. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero aprovechar este momentito para recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que seguiré compartiendo contenido interesante, divertido y cercano, para que podamos seguir conectados y construyendo esta hermosa comunidad juntos. Además, me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este vídeo, así que no duden en dejarlos al final. Me encanta saber lo que piensan. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Como les decía, todos cometemos errores, y yo he tenido mi buena cuota de ellos. En el mundo del espectáculo, donde todo está bajo el microscopio y cada paso que das es analizado al detalle, es muy fácil equivocarse. A veces te dejas llevar por la presión, a veces tomas decisiones apresuradas, y a veces simplemente no mides bien las consecuencias de tus actos. Yo he pasado por todo eso, y créanme, no siempre ha sido fácil. Recuerdo una vez al principio de mi carrera, cuando me ofrecieron un papel en una serie que parecía ser un gran proyecto. Estaba emocionadísima, sentía que era una oportunidad increíble para darme a conocer y demostrar mi talento. Sin embargo, a medida que avanzaba la producción, empecé a darme cuenta de que no me sentía cómoda con el personaje. No me identificaba con sus motivaciones, ni con su forma de actuar. Sentía que estaba traicionando mis propios valores y principios. En ese momento, estaba muy confundida. Por un lado, no quería defraudar a los productores ni a mis compañeros de trabajo. Por otro lado, sentía que estaba comprometiendo mi integridad como actriz y como persona. Tenía miedo de las críticas, de las posibles consecuencias negativas que mi decisión podría acarrear. Estaba paralizada por el miedo y la inseguridad. Fue en ese momento cuando Kerem entró en escena. Él vio mi angustia, mi confusión, y se acercó a mí con una paciencia y un cariño que nunca olvidaré. No me juzgó, no me criticó, simplemente me escuchó. Me dejó desahogarme, expresar mis miedos y mis dudas, sin interrumpirme ni darme sermones. Y cuando terminé de hablar, me dijo algo que me quedó grabado en el corazón: Ande, tienes que hacer lo que te dicte tu conciencia. Si no te sientes cómoda con este papel, si sientes que estás traicionando tus valores, tienes que ser valiente y tomar una decisión. No importa lo que digan los demás, lo importante es que tú estés en paz contigo misma. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Me dieron la fuerza y la confianza que necesitaba para tomar la decisión correcta. Hablé con los productores, les expliqué mi situación, y aunque al principio no lo entendieron del todo, finalmente aceptaron mi renuncia. Fue una decisión difícil, lo reconozco, pero también fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me permitió mantenerme fiel a mí misma, a mis principios, y me enseñó una valiosa lección: que la integridad es más importante que el éxito a cualquier precio. Y durante todo ese proceso, Kerem estuvo a mi lado, apoyándome incondicionalmente. Me animó a seguir adelante, me recordó mi talento y mi valía, y me ayudó a superar mis miedos e inseguridades. Su apoyo fue fundamental para que yo pudiera tomar esa decisión y seguir adelante con mi carrera. Pero no solo en ese momento difícil, Kerem ha estado presente en muchos otros momentos de mi vida. Recuerdo otra vez cuando me enfrenté a una ola de críticas muy duras en las redes sociales. Algunos comentarios eran realmente hirientes, crueles, y me afectaron muchísimo. Empecé a dudar de mí misma, de mi talento, de mi valía como persona. Sentía que no era lo suficientemente buena, que no merecía el éxito que había alcanzado. Nuevamente Kerem fue mi refugio, mi consuelo. Me abrazó, me escuchó y me recordó que no debía darles importancia a esos comentarios negativos. Me dijo que las críticas siempre van a existir, que siempre habrá gente que te critique por envidia, por resentimiento, o simplemente porque no están de acuerdo contigo. Pero que lo importante es no dejar que esas críticas te definan,
que no te hagan dudar de ti misma. Me enseñó a relativizar las críticas, a tomar lo que pueda ser constructivo y desechar lo que no lo es. Me dijo que debía concentrarme en las personas que me quieren, que me apoyan y que valoran mi trabajo. Y me ayudó a entender que las redes sociales son solo una pequeña parte de la realidad y que no debo dejar que me afecten de esa manera. Gracias a su apoyo, logré superar esa crisis y recuperar mi confianza. Aprendí a quererme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos, y a no dejar que las opiniones de los demás me afecten tanto. Aprendí a valorarme, a respetarme y a defenderme de las críticas injustas. Y así, a lo largo de los años, Kerem ha sido mi apoyo incondicional, mi confidente, mi amigo, mi compañero. Ha estado ahí para celebrar mis éxitos, para consolarme en mis fracasos, para animarme a seguir adelante cuando me he sentido desanimada. Me ha enseñado a ser una mejor persona, a ser más fuerte, más valiente, más auténtica. Me ha demostrado que el amor verdadero no es posesión, no es control, sino apoyo, respeto y libertad. Me ha enseñado que es importante tener a alguien que te quiera tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, y que te apoye en tus sueños y en tus metas. Y por eso, estoy profundamente agradecida con él. Agradecida por su amor, por su amistad, por su apoyo incondicional. Agradecida por ser esa persona que siempre está ahí para mí, en las buenas y en las malas. Quiero que sepan que no siempre ha sido fácil. Hemos tenido nuestros altibajos como cualquier pareja, pero siempre hemos sabido superar las dificultades juntos, con amor, con respeto y con comunicación. Hemos aprendido a conocernos, a entendernos, a aceptarnos tal como somos. Y eso es lo que hace que nuestra relación sea tan especial y tan fuerte. También quiero decirles que todos necesitamos a alguien que nos apoye incondicionalmente, que nos ame tal como somos, que nos anime a seguir adelante cuando nos sentimos desanimados. Ya sea un amigo, un familiar, una pareja, lo importante es tener a alguien en quien confiar, alguien que te haga sentir amado y valorado. No tengan miedo de pedir ayuda, de expresar sus sentimientos, de mostrar su vulnerabilidad. No se encierren en sí mismos, no se aíslen del mundo. Busquen el apoyo de las personas que los quieren, y permítense ser amados y cuidados. Recuerden que no están solos, que siempre hay alguien que se preocupa por ustedes, que está dispuesto a escucharlos y a ayudarlos. Y no duden en ser ese apoyo para los demás, en brindar su amor y su cariño a las personas que los necesitan. Porque al final, el amor y el apoyo son las cosas más importantes de la vida. Son lo que nos da fuerza para seguir adelante, para superar las dificultades, para alcanzar nuestros sueños. Son lo que nos hace sentir vivos, amados y valorados. Así que amen, apoyen, cuiden y valoren a las personas que los rodean. No den por sentado su amor y su amistad. Demuéstrenles cada día lo importantes que son para ustedes. Y recuerden que el amor es el regalo más grande que podemos recibir y dar. Y ahora, para ir terminando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de la importancia de tener a alguien que nos apoye incondicionalmente, especialmente en los momentos difíciles. Hemos hablado de cómo Kerem ha sido ese apoyo para mí, en mi carrera y en mi vida personal. Hemos hablado de la importancia de la integridad, de la confianza en uno mismo y de la capacidad de superar las críticas. Y hemos hablado de la importancia del amor, del apoyo y de la amistad. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante e inspirador. Espero que les haya servido para reflexionar sobre la importancia de tener a alguien que los apoye, y para valorar a las personas que los quieren y los cuidan. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este vídeo. ¿Han tenido ustedes a alguien que los haya apoyado incondicionalmente? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por un momento difícil? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de mis novedades. Muchas gracias por todo su amor y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora sí, ¿dónde lo dejamos? Vamos a profundizar un poquito más en todo esto. Porque la verdad es que la historia con Kerem es mucho más rica y compleja de lo que puedo resumir en unos pocos minutos. Quiero compartir con ustedes algunas anécdotas más concretas, algunos detalles que creo que ilustran aún mejor la clase de persona que es y la profundidad de nuestro vínculo. Volviendo a ese papel que rechacé al principio de mi carrera, quizás no les conté todo el contexto.
La serie prometía ser un éxito arrollador. Era un horario estelar, una producción con un presupuesto enorme y el personaje, aunque conflictivo, tenía un potencial enorme para destacar. Mi agente en ese momento estaba convencido de que era la oportunidad de mi vida. Ande, no puedes dejar pasar esto. Te va a catapultar a la fama, me decía. Y la verdad es que la presión era inmensa. Sentía que todos esperaban que dijera que sí, que no podía decepcionar a nadie. El problema es que, como les comentaba, el personaje no resonaba conmigo. Era una mujer ambiciosa, dispuesta a todo para conseguir sus objetivos, incluso a manipular y dañar a otras personas. Yo, en cambio, siempre he creído en la honestidad, en la integridad, en el respeto a los demás. No podía concebir la idea de interpretar a alguien tan alejado de mis valores. Además, tenía miedo. Miedo de que el público me asociara con ese personaje, miedo de que pensaran que yo era como ella. Miedo de perder mi propia identidad. Era un torbellino de emociones contradictorias. En medio de toda esta confusión, Kerem fue mi faro. Me recuerdo sentada en el sofá de mi apartamento, llorando a mares, incapaz de tomar una decisión. Él se sentó a mi lado, me abrazó en silencio y esperó a que me calmara. Luego me preguntó con suavidad, ¿qué es lo que realmente quieres, Ande? ¿Qué es lo que te dicta tu corazón? Y ahí fue cuando le conté todo. Le conté mis miedos, mis dudas, mis inseguridades. Le conté cómo me sentía dividida entre la oportunidad profesional y mi propia conciencia. Y él, con una paciencia infinita, me escuchó sin juzgarme ni interrumpirme. Luego me hizo una pregunta clave: si pudieras elegir libremente sin pensar en las consecuencias, ¿qué harías? Y ahí, sin dudarlo ni un segundo, supe la respuesta. Quería rechazar el papel. Quería mantenerme fiel a mí misma. Quería ser coherente con mis valores. Pero aún así, me aterraba la idea de enfrentarme a los productores, a mi agente, al público. Tenía miedo de que me consideraran una desagradecida, una ilusa, una tonta. Kerem, viendo mi angustia, me dijo algo que nunca olvidaré: Ande, la gente siempre va a tener una opinión sobre ti. Siempre habrá alguien que te critique, que te juzgue, que te diga que estás equivocada. Pero lo importante es que tú estés en paz contigo misma. Que sepas que has tomado la decisión correcta, que has actuado de acuerdo con tus principios. Y si alguien no lo entiende, ese es su problema, no el tuyo. Esas palabras me dieron la valentía que necesitaba. Al día siguiente me reuní con los productores y les expliqué mi decisión. Fue una conversación difícil, tensa, pero al final, entendieron mi punto de vista y aceptaron mi renuncia. Mi agente, en cambio, no se lo tomó tan bien. Estuvo semanas sin hablarme, y me dijo que había cometido el mayor error de mi carrera. Pero yo, a pesar de todo, me sentía tranquila, en paz. Sabía que había hecho lo correcto. Y Kerem, por supuesto, estuvo ahí para celebrarlo conmigo. Me preparó una cena especial, me regaló un libro que sabía que me encantaría, y me dijo que estaba orgulloso de mí. Ese fue solo uno de los muchos momentos en los que Kerem me ha demostrado su apoyo incondicional. Pero hay muchos más. Recuerdo otra vez, hace unos años, cuando me enfrenté a un desafío actoral muy importante. Me habían ofrecido el papel protagonista en una película de época, un drama histórico ambientado en el siglo XVIII. Era un papel muy exigente que requería una preparación intensa y una dedicación total. Yo estaba emocionada, pero también aterrorizada. Nunca había hecho nada parecido, y sentía que no estaba a la altura del desafío. Tenía miedo de fracasar, de decepcionar al director, a mis compañeros de trabajo o al público. Durante los meses de preparación, me sumergí por completo en el proyecto. Leí libros sobre la época, estudié la historia, tomé clases de esgrima y de baile de salón. Me obsesioné con el personaje, con su vida, con sus motivaciones. Pero cuanto más me preparaba, más insegura me sentía. Empecé a dudar de mi talento, de mi capacidad, de mi valía como actriz. Sentía que no era lo suficientemente buena, que no merecía ese papel. Además, el rodaje fue muy duro, muy exigente. Trabajábamos muchas horas al día, en condiciones climáticas extremas. El vestuario era incómodo, pesado, y me impedía moverme con libertad. La presión era constante y sentía que todos me observaban, esperando que cometiera un error. En esos momentos de debilidad, de desesperación, Kerem fue mi refugio, mi consuelo. Cada noche, después de un día agotador de rodaje, me llamaba por teléfono y me preguntaba cómo me sentía. Me escuchaba con paciencia, me animaba a seguir adelante y me recordaba mi talento y mi valía. Me decía que no debía dejar que el miedo me paralizara, que debía confiar en mí misma, en mi instinto. Me recordaba que había llegado hasta ahí por mi propio mérito, que tenía todo lo necesario para triunfar. Y lo más importante, me recordaba que me amaba,
que estaba orgulloso de mí, y que estaría ahí para apoyarme pase lo que pase. Esas palabras me daban la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para superar mis miedos e inseguridades. Gracias a su apoyo, logré terminar el rodaje de la película. Y aunque fue una experiencia muy dura, también fue una de las más gratificantes de mi vida. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre mi capacidad de resistencia, sobre mi talento como actriz. La película fue un éxito de crítica y de público, y me valió varios premios y nominaciones. Pero lo más importante es que me demostró que soy capaz de superar cualquier desafío, que puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Y todo eso, en gran parte, se lo debo a Kerem. A su amor, a su apoyo, a su confianza en mí. Él fue quien me animó a asumir ese desafío, quien me ayudó a superar mis miedos, quien me dio la fuerza para seguir adelante. Pero el apoyo de Kerem no se limita a mi carrera profesional. También ha sido fundamental en mi vida personal. Recuerdo una época muy difícil, hace unos años, cuando mi familia atravesó una crisis económica muy grave. Mi padre había perdido su trabajo y mi madre estaba enferma. Teníamos muchas deudas y no sabíamos cómo íbamos a salir adelante. Yo estaba desesperada, angustiada. Sentía que tenía que hacer algo para ayudar a mi familia, pero no sabía qué. Estaba trabajando mucho, pero mi sueldo no era suficiente para cubrir todos los gastos. Kerem, al ver mi desesperación, se ofreció a ayudarme. Me dijo que no debía preocuparme,